En un mundo donde el honor valía más que la vida y un nombre podía sellar destinos, una mujer se atrevió a romper todas las reglas. ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si, en el México del siglo XIX, una viuda rica pusiera en riesgo su reputación para salvar a un joven condenado a muerte? Esta es la verdadera historia de Dolores de la Serna. Coraje, redención y un amor imposible que desafió a toda una sociedad. Hoy nos sumergiremos en el viaje de una mujer que cambió el cómodo silencio de la aristocracia por la dolorosa verdad y encontró la libertad en medio del escándalo. Entendamos cómo un gesto impulsivo se convirtió en el inicio de una transformación personal y social. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y por último, comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este viaje. Dolores de la Serna caminaba por los silenciosos pasillos de la Hacienda El Cielo, como si cargara una herencia invisible. Era una mañana seca del año 1852 y el sol caía sobre las piedras del patio con una furia que parecía querer arrancar de la tierra antiguos secretos. A sus 43 años, viuda de uno de los hombres más respetados de la provincia, Dolores era una figura que imponía respeto y distancia. Sus vestidos oscuros, siempre impecables, su postura orgullosa y sus ojos claros que parecían descifrar las intenciones, incluso antes de que fueran pronunciadas, la convertían en una presencia casi sagrada o temida entre los habitantes de la región. Ese día, sin embargo, mientras leía la noticia de la ejecución de un joven fugitivo, impresa en una nota arrugada, algo dentro de ella, algo que ni años de estricta educación ni las convenciones sociales habían podido extinguir, comenzó a arder incómodamente. Era un impulso que no encajaba en la lógica, pero que exigía ser satisfecho. La plaza del pueblo ya bullía cuando llegó Dolores, envuelta en un manto de murmullos y miradas escandalizadas. Su carruaje, con las cortinas corridas, parecía un intruso entre los carros polvorientos y los sombreros gastados de los campesinos. Mientras descendía, sintió hostilidad en el aire, como si cada piedra de la calle seca susurrara contra ella. En el centro de la plaza, una plataforma improvisada sostenía la escena. El joven, con las manos atadas y el rostro sucio de polvo y sangre seca, miraba al vacío con una mirada que rechazaba la humillación. Los cargos, asesinato, desacato, robo, fueron leídos con voz triunfante por un oficial panzón, mientras el general Barragán, con su uniforme resplandeciente, observaba todo desde su sillón de cuero, como un dios satisfecho. Dolores no pensó, no calculé. Ella simplemente se acercó al oficial y con la misma voz que antaño ordenaba banquetes y galas, exigió ser escuchada. La presencia de Dolores de la Serna era difícil de ignorar. La plaza, antes ruidosa, cayó en un espeso silencio, como si incluso el viento se hubiera detenido a escuchar. Dolores sacó una pequeña bolsa de monedas de oro de su bolso de terciopelo y la dejó caer sobre la mesa improvisada, haciendo que el metal tintineara fuerte, vibrante y desafiante. «Compro la vida de este hombre», dijo, y cada palabra la pronunció como un desafío. Barragán se levantó bruscamente, con su uniforme tintineando con medallas inútiles, y cruzó la plaza hacia ella, con el rostro rojo de indignación. «Esto es un insulto al ejército, a la justicia, al honor», gritó el general, pero Dolores no se echó atrás. Sus ojos, firmes y gélidos, sostuvieron los de él con la misma serenidad con la que afrontaba las tormentas familiares y las traiciones veladas. «No compré su honor, general. Solo compré el derecho a darle a este joven la misma oportunidad que se les dio a muchos cobardes con apellidos importantes», respondió. La multitud contuvo la respiración. Fue más que una afrenta.
Fue una humillación pública para el hombre que tenía más poder que él, el propio gobernador en esa parte olvidada de México. Barragán vaciló entre la ira y la necesidad política de evitar un escándalo mayor. Terminó cediendo. Con un gesto brusco, autorizó la liberación del preso. El joven cayó de rodillas al ser desatado, pero pronto se levantó, con un orgullo obstinado que no pasó desapercibido. Dolores se giró sin decirle palabra y caminó de regreso al carruaje, segura de que él la seguiría. Y de hecho, lo hizo, tambaleándose pero decidido. Cuando la puerta del vehículo se cerró, sellando a los dos en un espacio reducido, lleno de polvo y sudor, comenzó una historia que ni los años de soledad ni las convenciones sociales podrían haber previsto. Durante el viaje de regreso a la hacienda El Cielo, el silencio pesaba como una tercera presencia. Dolores no preguntó su nombre, él no ofreció ninguno. Sentado en el borde del asiento, mirando por la ventana, el joven parecía más una sombra que un hombre. Dolores lo observaba discretamente, su cabello despeinado, piel bronceada por el sol implacable, la mirada firme pero cargada de algo que ella reconoció: abandono. Aunque no conocía su historia, ya intuía que detrás de la acusación oficial había mucho más de lo que parecía. Llegaron a la propiedad a última hora de la tarde, cuando el cielo empezaba a adquirir un tono naranja intenso, como brasas latentes. Los sirvientes, pocos y discretos, nos recibieron con miradas de asombro y susurros apagados. Dolores dio órdenes breves. El joven se quedaría en los aposentos cercanos a los establos hasta que ella decidiera qué hacer. En ningún momento le explicó su decisión, ni a él ni a nadie más. En el fondo, ni siquiera ella sabía exactamente qué la movía. Solo sentía, con la misma certeza con la que siente el calor de la tierra después de la lluvia, que aún había mucho por desenterrar. En los días siguientes, el nuevo residente de la hacienda se mostró tan reservado como Dolores esperaba. Mientras trabajaba en silencio en las tareas más arduas, cortar leña, reparar cercas, alimentar a los caballos, permanecía distante, sin quejarse, pero tampoco someterse a la mirada de los demás empleados. Dolores lo observaba desde lejos, notando la fuerza de sus gestos, la contención de sus movimientos, como si cada tarea fuera una batalla para no perder la dignidad. Todas las noches, desaparecía para dormir en la pequeña habitación improvisada, rechazando cualquier oferta de consuelo. Fue una de esas tardes, mientras revisaba viejos papeles en el despacho principal de la casa, que Dolores encontró algo que la hizo estremecer: una carta amarillenta, olvidada entre los libros de registro, firmada por Manuel de la Serna, su difunto esposo. En él mencionó discretamente el envío de ayuda financiera a una mujer llamada Lucía Ramírez, una exama de llaves que había sido sacada misteriosamente de la hacienda años antes. La carta era fría y formal, pero algo entre líneas decía más: una deuda no solo financiera, sino moral. Dolores sintió que se le encogía el estómago. Esa noche, perturbada por el descubrimiento, decidió enfrentarse al joven. Se dirigió al alojamiento llevándose consigo una lámpara. Lo encontró sentado en una silla tosca, limpiando sus botas con la atención de quien limpia viejas heridas. Cuando ella entró, él se puso de pie, respetuoso pero con la tensión de un animal acorralado. Dolores, sin rodeos, le preguntó su verdadero nombre. Después de un largo silencio respondió: Julián. Él no le ofreció un apellido y ella no le pidió uno. Fue como si ambos supieran que los nombres en ese momento eran menos importantes que las verdades que comenzaban a revelarse. La coexistencia forzada fue creando entre ellos una red invisible de gestos y miradas silenciosas que decían más que las palabras. Julián, pese a ser joven, no más de 24 años,
cargaba sobre sus hombros una resignación que no era común entre los hombres de su edad. Dolores, por su parte, comenzó a darse cuenta de cuánto el aislamiento de su viudez había endurecido no solo sus palabras, sino también sus propios sueños. En Julián vio la aterradora posibilidad de algo que durante mucho tiempo creyó haber perdido: la capacidad de sentir, de desear, de proteger. Sin embargo, no todo se limitó a sentimientos silenciosos. La sociedad local, rápida en difundir rumores, ya empezaba a murmurar sobre la viuda excéntrica y su protegido. En las ferias, en las iglesias, en los salones cerrados, el nombre Dolores de la Serna volvió a circular, pero no como antes. Entre reverencia y respeto, ahora estaba lleno de burlas, insinuaciones veladas y condenas sin necesidad de tribunal. Y junto con los rumores, también crecieron las amenazas: pequeños sabotajes a la hacienda, notas anónimas, miradas hostiles cuando Dolores pasaba por pueblos cercanos. La guerra invisible había comenzado. Dolores, sin embargo, no se dio por vencida. Había aprendido, siendo aún joven, que la soledad era el precio de la libertad, y prefería el desprecio hipócrita de la sociedad a la prisión dorada de sus expectativas. Pese a las crecientes tensiones, mantuvo a Julián en la hacienda, ignorando los intentos de boicot de los proveedores y las insinuantes visitas de antiguos amigos que acudieron bajo el pretexto de la preocupación a medir la magnitud del escándalo. Cada mañana en el cielo comenzaba con el sonido de herramientas, caballos, vida en movimiento, como si allí la resistencia fuera una forma silenciosa de oración. Una tarde, mientras supervisaba la renovación de un antiguo almacén que había ordenado restaurar, Dolores resbaló al intentar subir una escalera inestable. El duro suelo la esperaba unos metros más abajo, pero antes de que pudiera hacerse daño, Julián la agarró por la cintura, evitando que cayera. Fue un momento breve, pero suficiente para que ambos sintieran por primera vez el peso real de la cercanía. Dolores se alejó rápidamente, se alisó la falda con dignidad y le dio las gracias brevemente. Julián simplemente asintió, con la mirada baja, pero su rostro ardía como un hierro al rojo vivo. Esa noche, Dolores se quedó frente al espejo, estudiando su propio reflejo. Ya no era joven. Las suaves líneas del pasado ahora representaban a una mujer madura y firme, marcada no solo por el tiempo, sino por las decisiones que había tomado o no había tomado. Por primera vez en muchos años, la imagen que vio no la intimidó. En lugar de una mujer acabada, vi a alguien que aún llevaba dentro una chispa viva, capaz de desear, de luchar, de amar. Una chispa peligrosa pero innegable. Los días siguientes trajeron consigo algo más que trabajo y silencio. Había miradas intercambiadas a la distancia, gestos de atención disfrazados de rutina y una tensión creciente que parecía impregnar el aire mismo de la hacienda. Julián, antes tan reservado, empezó a permitirse pequeños gestos de bondad. Le dejaba a Dolores una silla más cerca del fuego en las noches frías. Organizaba personalmente los libros de la oficina, cuidaba del buen estado del jardín, por donde a ella le gustaba pasear por las tardes. Cada gesto era una palabra no dicha, una confesión silenciosa. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a ser silenciado tan fácilmente. Un día, un jinete solitario entró a caballo por la puerta principal de la hacienda. Se trataba de Raimundo Castrejón, antiguo enemigo de Manuel de la Serna, cuya familia había sido marginada años antes en favor del ascenso de los de la Serna. Raimundo, ahora aliado del general Barragán, trajo una noticia disfrazada de cortesía. Avisó a Dolores que se estaba preparando una denuncia formal contra ella, acusándola de encubrir a un criminal y corromper el orden social. El encuentro entre Dolores y Raimundo fue tenso y frío.
Ella lo recibió en el salón principal, donde las paredes decoradas con tapices antiguos parecían absorber el veneno de las palabras que se intercambiaban. Raimundo, con su elegancia rústica y su sonrisa venenosa, dejó claro que la presencia de Julián era un desafío intolerable a la estructura social de la provincia. Dolores, impasible, simplemente respondió que en el cielo las decisiones las tomaba la señora de la casa y nadie más. Raimundo se fue dejando una sutil amenaza en el aire. Ni todo el honor del mundo sería suficiente para protegerla si persistía en ese camino. Esa noche, Dolores se sentó sola en el porche, mirando el horizonte disolverse en sombras, mientras el aroma de tierra cálida se elevaba desde los campos. El miedo era un visitante silencioso pero familiar. La diferencia era que, esta vez, no solo defendía su reputación, defendía también una verdad que sentía palpitar en cada mirada que Julián le dirigía, en cada gesto tácito de gratitud. No fue solo por rebelión que él luchó, fue por justicia, una justicia que la sociedad misma nunca le había ofrecido, ni cuando había sido la esposa perfecta, ni cuando se había convertido en la viuda sin culpa. Mientras tanto, Julián trabajaba sin descanso, casi como si quisiera demostrar con sudor y esfuerzo su derecho a quedarse. Sabía que su presencia amenazaba más que las apariencias. Amenazaba los cimientos de todo un sistema de privilegios y mentiras. A veces, durante las noches más tranquilas, se preguntaba si Dolores se arrepentía de haberlo salvado. Y aunque no se atreviera a preguntar, la respuesta llegaba en sus pequeños gestos. Un plato dejado caliente en la cocina, una prenda nueva doblada sobre la cama, una palabra de reconocimiento dicha con rara dulzura. La tensión en la región estaba aumentando. Los secuaces de Raimundo comenzaron a rodear la hacienda, saboteando cercas, robando ganado, tratando de desgastar la resistencia de Dolores. Pero ella se resistió. Cada ataque solo fortalecía su determinación de proteger a Julián, de protegerse a sí misma, de proteger esa pequeña chispa de cambio que había nacido en el cielo. Sabía que no podría evitar el enfrentamiento final por mucho. En tiempo, la sociedad exigiría sangre o sumisión, y Dolores ya había elegido su bando. El golpe definitivo llegó en forma de citación oficial. Dolores de la Serna debía comparecer a juicio público, formalmente acusada de proteger a un criminal y de atentar contra el orden y las buenas costumbres. La audiencia se celebraría en la plaza central del pueblo, el mismo escenario donde, meses antes, había salvado a Julián de la ejecución. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Las casas ricas prepararon sus mejores galas para presenciar el espectáculo de la caída de la mujer que se había atrevido a desafiar las convenciones. Y en las casas pobres, aunque había un respeto silencioso, había miedo de ser vistos apoyando a Dolores. En vísperas del juicio, Dolores caminó hasta el alojamiento de Julián. Llevaba en sus manos una pequeña caja de madera, vieja pero bien cuidada. Cuando lo encontró, sentado en el umbral, mirando las estrellas con una mezcla de resignación y esperanza, se acercó y sin muchas palabras le entregó la caja. En su interior había documentos antiguos, cartas y el testamento de Manuel de la Serna, documentos que confirmaban que Julián era de hecho un hijo legítimo, aunque no estuviera reconocido formalmente. Fue una prueba peligrosa, pero también la única oportunidad de cambiar el destino que estaba trazado para ellos. A Julián le llevó mucho tiempo comprender lo que estaba leyendo. Cuando levantó la vista, había una mezcla de incredulidad y dolor en su rostro. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. Dolores respondió con firmeza. Porque se han destruido demasiadas vidas en nombre del silencio. Ha llegado el momento de cambiar eso, aunque sea en un terreno olvidado como este. Había una ternura orgullosa en su voz, una firmeza que Julián nunca había experimentado en nadie. Y en ese momento,
comprendió que ya no estaba solo. El día del juicio amaneció nublado, como si incluso el cielo se resistiera a bendecir lo que estaba por venir. Dolores se vistió con su mejor traje de luto, no como una viuda, sino como una guerrera que llevaba consigo a los muertos que la sociedad prefería olvidar. Junto a Julián, que caminaba con paso firme y la cabeza alta, atravesó el pueblo bajo la mirada hambrienta de la multitud. No había alfombras rojas ni música festiva, solo el sonido seco de las botas sobre el suelo de tierra y el murmullo de frases que parecían ya pronunciadas antes de que se pronunciara la primera palabra. En el centro de la plaza, improvisaron un tribunal, con el general Barragán y Raimundo Castrejón como falsos jueces. El escrito de acusación fue largo y estuvo lleno de palabras feroces sobre el honor, la moralidad y el buen nombre de las familias respetables. Dolores escuchaba todo sin pestañear, como una estatua viviente. Cuando le dieron la palabra, el silencio invadió a la multitud. Todos esperaban sumisión, disculpas, lágrimas. Lo que consiguieron fue algo muy diferente. Con voz clara y firme, Dolores declaró que el joven que había salvado no era un criminal, sino Julián de la Serna, el hijo ilegítimo de su difunto marido, fruto de una historia enterrada vergonzosamente ocultada por quienes ahora se erigen en guardianes de la moral. Exhibió los documentos, leyó extractos de las cartas, expuso la hipocresía de una sociedad que condenaba a los hijos bastardos mientras protegía los pecados de sus propios patriarcas. Su discurso era como una fina cuchilla, cortaba profundamente, pero con una elegancia irrefutable. El shock era visible. El general Barragán intentó interrumpirla, pero la fuerza de la revelación ya era irreversible. Incluso aquellos que habían acudido a verla humillada ahora murmuraban entre ellos, confundidos, inseguros. Raimundo, pálido como la cera, meneó la cabeza intentando desesperadamente encontrar una abertura para atacar. Pero allí, frente a la cruda verdad, las viejas armas de la intriga y el prejuicio de repente parecieron demasiado pequeñas. Al terminar su discurso, Dolores no pidió perdón ni clemencia. Ella solo pedía respeto. Para ella, para Julián, para todas las vidas destruidas silenciosamente por un sistema que decía ser justo, pero que estaba impulsado por la cobardía y la conveniencia. Luego se volvió hacia Julián, que la observaba con ojos brillantes de emoción y reverencia, y le tendió la mano. Lo tomó sin dudarlo. Fue más que un gesto de apoyo. Fue un pacto silencioso de reconstrucción. El juez del pueblo, un hombre presionado tanto por los poderosos como por el peso de las pruebas presentadas, optó por desestimar los cargos formales contra Dolores, alegando falta de pruebas de mala fe. Fue una decisión política, una maniobra para contener el escándalo sin admitir la corrupción del sistema. Pero para Dolores y Julián, eso fue una victoria. No porque habían ganado el juicio, sino porque habían vencido al miedo. Tras el juicio, el cielo dejó de ser solo una propiedad olvidada en el borde de la provincia. Se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia, pero con la notoriedad vinieron nuevas dificultades. Muchos antiguos aliados se han alejado. Los proveedores rechazaron hacer negocios. Los invitados dejaron de aparecer en los raros eventos que Dolores todavía insistía en organizar. Ella, sin embargo, aceptó el aislamiento con tranquila dignidad. Para quienes ya habían enfrentado el tribunal de la hipocresía pública, el silencio de los falsos amigos parecía un alivio. Julián, a su vez, participó activamente en la reconstrucción de la hacienda. Con la aprobación de Dolores, comenzó a administrar tierras, organizar a los trabajadores y modernizar algunas prácticas agrícolas.
Trabajaba con una energía silenciosa, como si cada trozo de cerca reparado, cada campo arado, fuera también una forma de sanar las heridas que el tiempo y el rechazo habían dejado en su alma. Los sirvientes, antes desconfiados, comenzaron a respetarlo genuinamente, no por la sangre que corría por sus venas, sino por la fuerza de su carácter. Dolores observó esta transformación con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por la fuerza silenciosa que vio florecer en Julián, melancolía por las décadas perdidas, por las mentiras que, de no haber sido enfrentadas, habrían enterrado para siempre historias de amor, dolor y esperanza. A veces, sola en su oficina, se preguntaba cómo habría sido su vida si Manuel hubiera tenido el coraje de reconocer a su hijo. Pero rápidamente apartó esos pensamientos. Lo que importaba ahora era el presente que ella y Julián estaban construyendo. Las estaciones cambiaron y con ellas también cambió la relación entre Dolores y Julián. El respeto inicial dio paso a una complicidad silenciosa y esta, a su vez, a algo aún más profundo y peligroso. Hubo momentos en que un simple roce de manos, al pasar objetos, una mirada compartida al anochecer, significaban más palabras que cualquier conversación formal. Aún así, ambos evitaban nombrar lo que estaba creciendo entre ellos, tal vez por miedo, tal vez por respeto al peso de la historia que los unía. Fue durante una tormenta repentina, cuando ambos quedaron atrapados en el viejo establo, que la verdad finalmente salió a la luz. La lluvia golpeaba las tejas rotas como una multitud impaciente y el olor a tierra mojada invadía el espacio. Sentados uno al lado del otro, compartiendo el refugio improvisado, Dolores y Julián permitieron que el silencio, por primera vez, se rompiera no con palabras, sino con el simple gesto de una mano sobre la otra. No hubo juramentos ni promesas, solo el reconocimiento de algo que había existido durante mucho tiempo, oculto bajo capas de miedo y convenciones. Dolores sabía que esta conexión desafiaba más que las costumbres, desafiaba la lógica, la prudencia, la propia imagen que había construido a lo largo de su vida. Pero en ese momento, bajo el sonido de la tormenta, comprendió que algunas verdades no podían negarse sin destruir lo más esencial de ella misma. Él decidió no luchar contra ello. Eligió, por primera vez en mucho tiempo, simplemente sentir. En los días siguientes los cambios fueron discretos pero irreversibles. Había una nueva ternura en las miradas intercambiadas, una suavidad en los gestos cotidianos. Julián siguió llamando señora a Dolores delante de los demás, pero cuando estaban solos, la formalidad se desvanecía en sonrisas contenidas y silencios significativos. Fue un amor silencioso, maduro, lleno de respeto mutuo, un amor que no necesitaba ser anunciado para vivirse plenamente. Sin embargo, sabían que la sociedad no los perdonaría fácilmente. Incluso después de terminado el juicio, incluso con la verdad de su lado, todavía eran vistos como una afrenta viviente a las estructuras de poder y decoro. Por eso, decidieron que su batalla ya no se libraría en las plazas ni en los salones. Se viviría en el cielo, en cada árbol plantado, en cada niño acogido, en cada trabajador tratado con dignidad. La verdadera revolución sería discreta, pero transformadora. Fue entonces cuando Dolores tuvo una idea que cambiaría el futuro de la hacienda para siempre. Inspirada por las historias de abandono e injusticia que había escuchado a lo largo de los años, decidió transformar parte de su tierra en un refugio para huérfanos y trabajadores sin tierra. El cielo dejaría de ser solo una propiedad aristocrática para convertirse también en un hogar para quienes, como Julián, habían sido rechazados por el mundo sin culpa propia. Julián abrazó el proyecto con silencioso entusiasmo. Organizó las construcciones, reclutó ayudantes, planificó cada detalle junto a Dolores.
Trabajaron como iguales, impulsados por algo que iba más allá de los intereses personales, el deseo de demostrar a sí mismos y al mundo que la verdad, el amor y la justicia podían florecer incluso entre las ruinas de un pasado de omisiones. El proyecto de transformar el cielo en un hogar de acogida se topó con una resistencia silenciosa, como era de esperar. Algunas familias de la región intentaron boicotear las donaciones, otras difundieron rumores de que Dolores se había vuelto loca. Pero ella, con la paciencia y determinación que solo conoce quien lo ha perdido todo y ha sobrevivido, siguió adelante. Julián, siempre a su lado, cuidaba las construcciones como si cuidara una casa para sus propios hijos. Pronto llegaron los primeros huérfanos, niños y niñas con ojos asustados e historias demasiado pesadas para su edad. Dolores les dio la bienvenida personalmente, arrodillándose para estar a su altura y hablándoles con suavidad y firmeza. No había condescendencia en su voz, había respeto. Para ella, aquellos niños no eran caridad, eran semillas de una nueva era. Julián, con su vívida historia de abandono y superación, se convirtió rápidamente en un referente para los más pequeños. A menudo, era él quien enseñaba cómo cuidar a los animales, cómo plantar, cómo arreglar cosas simples, enseñando más con ejemplos que con palabras. Las noches, el cielo han cambiado. En lugar del pesado silencio de la antigua aristocracia, en el patio se oían risas, corrían por los pasillos, sonidos de vida. Dolores, sentada a menudo en el porche, observaba todo con una sonrisa discreta, sintiendo que, tal vez, por primera vez, la casa estaba realmente viva. Julián, por su parte, parecía florecer en ese ambiente. El joven duro, forjado en el dolor, ahora se permitía sonreír más a menudo. Su rostro endurecido se suavizaba ante las pequeñas alegrías cotidianas. A pesar de la alegría que florecía en casa, el mundo exterior todavía traía desafíos. Raimundo Castrejón, humillado por el resultado del juicio, no se dio por vencido. En reuniones discretas, alentó la formación de un nuevo orden local que tenía como objetivo restaurar los valores tradicionales, eliminando cualquier influencia que consideraran subversiva. Para él y sus aliados, Dolores y Julián eran símbolos demasiado peligrosos como para ser tolerados. Era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran un nuevo ataque, más sutil y traicionero. La amenaza llegó en forma de una falsa acusación. Se atribuyó a los jóvenes que Dolores había acogido un incendio provocado en una plantación vecina. El objetivo era claro: desacreditar el proyecto y aislar aún más a El Cielo. Las autoridades locales, presionadas por la élite, abrieron una investigación. Pero esta vez Dolores no estaba sola. Con la ayuda de Julián y algunos trabajadores fieles, reunió evidencias del verdadero origen del incendio, desenmascarando el engaño antes de que el escándalo cobrara impulso. La victoria fue amarga. A pesar de la inocencia demostrada, la percepción pública ya había sido envenenada. Muchos comenzaron a evitar la hacienda por temor a represalias o ser asociados con el escándalo. Dolores, acostumbrada a caminar contra el viento, se mantuvo firme. Para ella, la opinión pública, voluble y temerosa, ya no era un parámetro. Su medida del éxito era la risa de los niños, el respeto de los trabajadores, la mirada serena de Julián. Fue en una de esas noches silenciosas que Dolores, sentada bajo el cielo estrellado, le confió a Julián su mayor miedo: no fracasar, sino ver todo lo que habían construido borrado lentamente por la indiferencia de los demás. Julián entonces le apretó la mano con fuerza y dijo, con voz profunda y tranquila: lo que está plantado con verdad, señora, ni el viento más fuerte lo puede arrancar. Era la primera vez que la llamaba Dolores, en título, sin distancia,
y en ese simple gesto sellaron un pacto que iba más allá de las palabras. Con el tiempo, los frutos de su trabajo comenzaron a aparecer. Los niños crecieron sanos, aprendieron oficios y rehicieron sus vidas. Algunos jóvenes, ya adultos, decidieron quedarse en el cielo para trabajar y continuar el legado. Otros partieron hacia ciudades más grandes, llevándose consigo la marca indeleble de haber sido amados, respetados y enseñados a caminar con la cabeza en alto. Dolores y Julián vieron discretamente cómo sus sueños se multiplicaban en las historias de aquellos a quienes habían salvado. Dolores envejeció con dignidad. Su cabello, antes color ébano, pasó a ser de plata pura, pero sus ojos mantuvieron el mismo brillo sereno y firme de quien eligió vivir la verdad. Julián, ahora un hombre pleno, fuerte y sereno, se había convertido en su sombra y su luz, el hijo que la vida le había negado, el amor que la vida le había concedido. Nunca formalizaron su unión ante pues sabían que ninguna ceremonia sería más valiosa que el vínculo invisible e indestructible que los unía. Al final, el cielo se convirtió en algo más que una finca o un refugio. Se convirtió en un símbolo vivo de resistencia, de amor maduro, de reconstrucción. Los árboles plantados por Dolores y Julián crecieron fuertes, enraizados en tierra fertilizada por el coraje y la verdad. Y aún después de que sus nombres fueran olvidados por los libros y las plazas de la ciudad, cada flor, cada risa de niño, cada gesto de dignidad, serían un testimonio silencioso de que allí, un día, dos almas rotas se atrevieron a reconstruir el mundo a su manera. Con el paso de los años, el cielo se ha convertido en un lugar casi mítico en los alrededores. Hubo quienes dijeron que estaba protegido por fuerzas invisibles. Otros simplemente murmuraron que la vida allí era diferente, como si la honestidad y el trabajo justo fueran algo exótico. Para Dolores y Julián, sin embargo, la verdadera magia estaba hecha de pequeños gestos. Compartir el pan, curar a un niño enfermo, enseñar con paciencia un nuevo oficio. Cada pequeña victoria diaria se celebraba en silencio, como si se respetase un asunto privado y sagrado. Dolores solía caminar por los campos al anochecer, con un pañuelo cubriendo su cabello plateado y un bastón ligero, no tanto por necesidad como por costumbre. A veces Julián la acompañaba, otras veces la observaba desde lejos, sonriendo con la ternura silenciosa de quien conoce cada línea del rostro de la amada. En estos paseos, Dolores revivía mentalmente su historia, las traiciones, la soledad, el escándalo, el renacimiento, y en el fondo sentía que de alguna manera misteriosa cada dolor la había preparado para esos años de serena plenitud. En una tarde particularmente dorada, cuando el cielo parecía pintado por manos divinas, Dolores se sentó bajo uno de los árboles que habían plantado juntas años atrás. Sintió el peso de la edad, pero también la ligereza de una vida vivida con sinceridad. Julián se acercó, se sentó a su lado y, sin decir palabra, le tomó la mano. Se quedaron así mucho tiempo, simplemente respirando el mismo aire, sintiendo el mismo silencio lleno de todo lo que habían construido y soportado juntos. Dolores sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. No había miedo en su corazón, solo una extraña sensación de deber cumplido. A él solo le preocupaba Julián, el peso que aún cargaría tras su marcha. Así pasó sus últimos meses, organizando papeles, escribiendo cartas de recomendación para los jóvenes, preparando la transición de la propiedad a ser administrada por quienes habían crecido bajo su atenta mirada. Quería asegurarse de que el cielo viviera más que ella y Julián. En una fresca mañana de primavera, mientras las flores empezaban a florecer tímidamente en el jardín, Dolores salió serenamente en su propia habitación, rodeada por el olor de la tierra
y el sonido lejano de los niños jugando. Julián la encontró allí, sentada en su sillón favorito, con una leve sonrisa en los labios y las manos apoyadas sobre una manta bordada por una de las muchachas de la hacienda. No hubo lágrimas desesperadas, solo hubo un silencio respetuoso y profundo, como si toda la naturaleza reconociera la partida de un alma rara. El funeral fue sencillo, tal como ella había deseado. Julián, en silencioso duelo, llevó personalmente el ataúd al pequeño cementerio de la finca, donde habían sido enterrados antiguos trabajadores, amigos y hasta niños sin familia. La lápida era modesta, sin títulos, solo con su nombre y la frase que ella misma había elegido. Aquí descansa quien se atrevió a vivir la verdad. Cada niño, cada trabajador, cada joven que pasó por el cielo, dejó una flor en la tumba, formando una alfombra colorida de agradecimiento y amor. Tras la muerte de Dolores, Julián asumió formalmente el liderazgo de El Cielo. Por un tiempo pensó en irse, quizás buscando nuevos horizontes, como algunos le aconsejaron. Pero mientras caminaba por los campos, oyendo el sonido de las risas que aún resonaban entre las paredes de la gran casa, se dio cuenta de que su lugar estaba allí, no como un señor lejano, sino como un guardián, guardián del recuerdo, del amor y de la promesa silenciosa que le había hecho a aquella mujer que le había dado no solo una nueva oportunidad, sino una nueva vida. Los años siguientes estuvieron llenos de duro trabajo, pero también de profunda satisfacción. Bajo el liderazgo de Julián, el cielo prosperó. Las plantaciones crecieron, se construyeron nuevas viviendas y la pequeña escuela, el sueño largamente acariciado por Dolores, finalmente abrió sus puertas. No era una escuela cualquiera. Allí enseñaban a leer, a escribir, pero también a respetar la tierra, a honrar el trabajo, a buscar la verdad, incluso cuando ésta parecía peligrosa o incómoda. Julián envejeció en El Cielo, rodeado de hijos e hijas que no eran suyos por sangre, pero que llevaban huella en carácter y dignidad. Nunca se casó oficialmente, decían que su corazón ya pertenecía a otra, a una mujer de cabellos plateados que, aunque ausente, todavía flotaba como una presencia dulce entre los árboles y los pasillos de la gran casa. Para él, eso fue suficiente. El amor verdadero no necesitaba ceremonias, bastaba con seguir viviendo según los valores que habían construido juntos. Y así, en las brisas cálidas de las tardes, en los ojos brillantes de los niños que crecieron libres, en los campos que florecieron bajo manos honestas, el legado de Dolores de la Serna y Julián de la Serna permaneció vivo. No como una leyenda dorada ni un cuento de salón, sino como una realidad simple y poderosa. Que la verdad, incluso enfrentándose al mundo entero, puede echar raíces profundas y eternas. A medida que pasaban los años, muchos de quienes habían condenado a Dolores en vida comenzaron a revisar sus historias en silencio. Algunas familias de la región, antaño tan rígidas en sus tradiciones, enviaron a sus propios hijos a El Cielo para aprender de Julián. Fue un cambio lento, casi imperceptible, pero real. Allí crecía una nueva generación, sin las viejas heridas de hipocresía y orgullo vacío que tanto habían destruido a sus predecesores. Julián vio todo esto con serenidad, sin buscar reconocimiento, sin disculparse por la vida que había elegido. Los domingos, la capilla improvisada de la granja se llenaba de voces, niños, trabajadores, viajeros. No era una misa convencional, fue un encuentro de agradecimiento. Todos los que entraban sabían que estaban en Tierra Santa, no porque hubiera un altar ornamentado o sermones elocuentes, sino porque este lugar estaba fundado en la verdad, la compasión y el coraje de comenzar de nuevo. Julián, sentado discretamente al fondo, observaba estos encuentros como quien ve crecer una planta, con respeto y paciencia. Una mañana,
Un viajero venido de muy lejos pidió conocer al hombre que había transformado una tierra de Shinto, escándalo en un jardín de esperanza. Era un periodista de una gran ciudad, curioso por escuchar la historia que ya empezaba a convertirse en leyenda. Julián, sin embargo, rechazó la entrevista. No quería que el cielo se convirtiera en un espectáculo para curiosos. Simplemente dijo: aquí no hay héroes ni mártires, solo gente que intenta vivir dignamente. Y volvió a su trabajo, limpiándose las manos en sus pantalones gastados antes de ajustarse su sombrero gastado. El recuerdo de Dolores permaneció vivo en cada rincón de la finca. La silla donde solía sentarse permaneció en el porche, intacta, como un discreto altar a su presencia. En los días festivos, sencillos pero llenos de significado, Julián se aseguraba de recordar a los niños quién había empezado todo. Contó en palabras sencillas la historia de aquella mujer que cambió una vida de privilegios por la verdad. Y cada vez que lo contaba, parecía reanimarla, traerla de vuelta, aunque fuera por unos minutos. Pero el tiempo no perdona ni siquiera al más fuerte. Julián sintió que el peso de los años le doblaba los hombros y acortaba sus pasos. Un día, ya anciano y con mala salud, decidió reunir a todos los que vivían en el cielo. Sentado a la sombra del gran árbol que él y Dolores habían plantado juntos, les contó su historia, sin heroísmo, sin victimización, solo la verdad desnuda. Y al final, solo pidió una cosa: que nunca permitieran que la mentira, el miedo o el orgullo destruyeran lo que habían construido juntos. Fue una tarde de lágrimas y promesas. Cada joven, cada trabajador, cada niño adulto que alguna vez fue acogido allí, prometió en silencio, y algunos en voz alta, que seguirían defendiendo los valores de el cielo. Julián sonrió con dificultad, su rostro marcado por profundas arrugas, pero sus ojos aún brillantes. Sentí que podía irme en paz. Había cumplido la promesa que le había hecho a la mujer que una vez le había dado no solo vida, sino también un propósito. Pocos días después, Julián partió, tan pacíficamente como lo había hecho Dolores años antes. Fue enterrado junto a ella, bajo el mismo árbol que habían plantado juntos. En la lápida, sencilla como la suya, solo su nombre y una frase que resumía todo su recorrido: aquí descansa quien supo honrar la verdad con su vida. La despedida fue íntima, llena de silencio y reverencia. No hubo grandes discursos ni homenajes formales. Solo una larga fila de hombres, mujeres y niños, cada uno dejando una flor, una piedra, un pequeño objeto simbólico al pie del árbol. El viento, ligero y cálido, parecía llevar sus historias más allá de las colinas, mezclándolas con el infinito. El cielo continuó fiel a la esencia sembrada por Dolores y Julián. Las nuevas generaciones crecieron bajo los mismos principios, enfrentando nuevos desafíos, pero siempre guiadas por la brújula invisible de la verdad y la dignidad. Y aun cuando el tiempo borrara los rostros y los nombres, el legado sobreviviría en cada pedazo de tierra, cultivada con amor, en cada vida rescatada del abandono, en cada acto de valentía silenciosa que, lejos de los ojos del mundo, seguiría cambiando destinos. Los años se acumularon como hojas secas, y el cielo resistió los cambios del tiempo como un viejo roble de raíces profundas. Quienes allí vivían mantenían la tradición de acoger a huérfanos, viudas sin recursos y viajeros en busca de una nueva vida. La tierra, que una vez simbolizó poder y estatus, se convirtió en un discreto santuario de la dignidad humana. Y cada vez que llegaba un nuevo grupo, alguien les contaba el origen de todo: una mujer viuda, un joven condenado y la elección imposible que había cambiado sus destinos. A menudo, por la noche, cuando el trabajo cesa y el cielo mexicano se extiende en su manto de infinitas estrellas, los ancianos se reúnen para contar la historia.
Hablaban de Dolores como si se tratara de una leyenda, pero sin edulcorar los hechos. Una mujer de carne y hueso que había sentido miedo, dudas y soledad, y que aún así había elegido actuar por compasión, no por conveniencia. Y hablaban de Julián, no como un mártir, sino como un hombre que había transformado el rechazo en amor, sin ceder nunca al resentimiento. Con el tiempo, la fama de El Cielo trascendió las fronteras de la provincia. Eruditos, curiosos e incluso políticos acudieron queriendo comprender cómo una granja perdida había logrado convertirse en un ejemplo de comunidad y justicia social. Algunos intentaron comprar la tierra, seduciendo a los nuevos líderes con promesas de riqueza, pero siempre fueron rechazados con la misma sencillez que definía a Dolores y Julián. Aquí la tierra es de quien la ama, no de quien puede pagar más. Entre los nuevos líderes de la granja destacó una joven llamada Clara, hija de uno de los primeros huérfanos acogidos por Dolores. Clara creció escuchando la historia de los fundadores y moldeó su vida basándose en ese ejemplo. Inteligente, firme y compasiva, entendió que la fuerza del cielo no provenía de muros ni de documentos, sino de la memoria viva de quienes se habían atrevido a romper el ciclo de la hipocresía y la injusticia. Clara realizó mejoras sin traicionar nunca la esencia del lugar. Introdujo métodos agrícolas más modernos, organizó ferias abiertas a la comunidad y creó programas de alfabetización. Pero, sobre todo, cultivó la memoria. Conservó el antiguo despacho de Dolores exactamente como estaba. Restauró el balcón donde a Julián le gustaba sentarse. Se aseguró de que, para cada generación, su historia se contara como un legado precioso. Al cumplir 100 años de existencia, El Cielo realizó una celebración sencilla, como hubiera querido Dolores. Vinieron antiguos residentes, hijos, nietos e incluso bisnietos de aquellos que fueron acogidos en los primeros años. No hubo grandes discursos ni presencias ilustres, solo una gran fiesta comunitaria, bailando alrededor del árbol antiguo y muchas historias compartidas a la luz de las lámparas de aceite. Durante la celebración, Clara pidió un momento de silencio. Bajo el cielo estrellado, todos se reunieron alrededor del pequeño cementerio de la granja. Cada niño llevaba una flor sencilla, margaritas, rosas silvestres, jazmines, que colocaron en las lápidas de Dolores y Julián. No era un ritual triste. Fue un agradecimiento vivo, una promesa renovada de que lo que habían construido nunca sería olvidado. Entre la multitud silenciosa, un anciano, uno de los últimos que aún recordaba los viejos tiempos, recitó de memoria las palabras que Dolores había pronunciado en el juicio tantos años atrás. No pido perdón ni clemencia, solo pido respeto. Aquellas palabras, frágiles y poderosas, resonaron en el corazón de cada persona presente, como una semilla arrojada al viento para volver a brotar. Esa noche pasó a la historia de El Cielo como el día en que el pasado, el presente y el futuro se entrelazaron en un solo hilo de esperanza y dignidad. No fue solo una celebración de la supervivencia. Fue una celebración de un legado construido no por la fuerza, sino por el coraje de vivir la propia verdad, incluso cuando eso significaba enfrentarse al mundo entero. Y así, generación tras generación, mientras los árboles crecían, los campos florecían y los niños aprendían a caminar con la cabeza en alto, la historia de Dolores de la Serna y Julián de la Serna sobrevivió, no en monumentos de piedra ni en libros olvidados, sino en el gesto humilde y poderoso de elegir, cada día, la verdad por encima de la conveniencia. El tiempo, inexorable como el destino mismo, siguió dando forma a El Cielo. Clara envejeció administrando la finca con la misma discreta pasión que había heredado de Julián y Dolores. Bajo su liderazgo,
La finca se convirtió en un referente en toda la región, no por su riqueza, sino por su forma única de valorar a cada ser humano que allí llegaba. La propiedad ya no era solo tierra productiva, era un hogar para almas desplazadas, una cuna de segundas oportunidades. Las generaciones posteriores continuaron la tradición de enseñar a los niños sobre los fundadores. Desde temprana edad, los niños aprendieron que el coraje no siempre consistía en levantar una espada o gritar fuerte. A veces se trataba simplemente de mantenerse firme frente a la injusticia, como lo había hecho Dolores en la plaza tantos años atrás. Y el amor verdadero no pidió permiso al mundo para existir, como Julián y Dolores habían vivido, en silencio, bajo las estrellas de México. Muchos visitantes, al poner un pie en el cielo, dicen sentir algo diferente en el aire, una especie de paz sólida, como si cada piedra, cada árbol, cada sendero guardara el recuerdo de las batallas silenciosas que allí se libraron. No era magia ni misticismo, era la presencia viva de lo que Dolores y Julián habían construido con sus valientes decisiones, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Una mañana de otoño, durante una de las celebraciones anuales, un joven aprendiz le preguntó a Clara por qué nunca habían erigido una gran estatua en honor a Dolores y Julián. Clara sonrió y respondió, porque el mayor homenaje que podemos rendirles es vivir como ellos vivieron. No necesitamos piedra ni bronce, necesitamos acciones. El joven asintió, llevando esas palabras para siempre en su corazón. Los campos continuaron floreciendo. Los niños continuaron riendo y creciendo libres. El cielo siguió siendo, década tras década, el contrapunto silencioso de un mundo que tantas veces eligió el camino más fácil de la mentira y el egoísmo. Allí persistió la convicción de que la dignidad no era un privilegio de los poderosos, sino un derecho innato de todo ser humano dispuesto a luchar por él. A veces, la gente mayor se reunía en el porche al anochecer, como solían hacer Dolores y Julián, y contaban viejas historias. Hablaron de las dificultades, los miedos, las traiciones, pero también hablaron de la fuerza silenciosa que surge cuando dos personas eligen la verdad por sobre la conveniencia, el amor por sobre la aprobación social. Fueron estas historias las que mantuvieron viva el alma de el cielo. Para los forasteros, el cielo podría parecer simplemente una propiedad rural hermosa, bien cuidada y fértil. Pero para quienes conocieron su historia, él era algo mucho más grande. Era la prueba viviente de que el pasado no necesita aprisionar el futuro y que las heridas pueden, de hecho, dar lugar a flores. Cada rincón de la granja llevaba esta verdad, como una oración, sin palabras, susurrada por el viento. Se conservaron algunos documentos antiguos, guardados en una pequeña habitación de la Casa Grande. Estaban las cartas de Manuel de la Serna, los registros de Julián, las notas de Dolores. Eran pocos papeles, sencillos, pero de un valor incalculable. Quienes los leyeron comprendieron rápidamente. Allí no había grandeza forjada, sino humanidad, con todas sus contradicciones, sus errores y sobre todo su infinita capacidad de empezar de nuevo. De vez en cuando surgían nuevas amenazas, intereses económicos, promesas de modernización, intentos de comprar el cielo. Pero todos fueron rechazados. La comunidad estaba unida no por contratos, sino por la memoria y la gratitud. Mientras quedara un descendiente, un estudiante, un trabajador que conociera la historia, el cielo resistiría, no como una fortaleza de piedra, sino como un campo abierto y fértil, donde la libertad brotaba junto al maíz y las flores. Y así, año tras año, generación tras generación.
El cielo ha permanecido como un recordatorio silencioso, que una elección valiente hecha en un solo momento puede cambiar no solo la propia vida, sino también la historia de todos los que vienen después. Esa verdad puede florecer incluso en el suelo más árido. Y ese amor, el amor verdadero, no necesita aplausos para transformar el mundo. El último gran deseo de Clara, antes de irse también, fue crear una pequeña biblioteca en el cielo, abierta a todos. Quería que cada niño que pasara por allí tuviera acceso no solo a un trabajo decente, sino también al conocimiento, a la historia y a la inspiración. La biblioteca se construyó junto al antiguo porche, bajo los árboles que antaño cobijaron tantas conversaciones silenciosas entre Dolores y Julián. En la inauguración se colocó un sencillo cartel a la entrada: para que nadie olvide que la verdad libera y el amor transforma. La frase, elegida colectivamente, resumió no solo el legado de los fundadores, sino también el espíritu que continuó dando forma a las generaciones. Con cada libro leído, con cada historia contada, la semilla plantada por Dolores y Julián germinó una vez más, esparciendo raíces invisibles en corazones jóvenes. Con el tiempo, el cielo se convirtió en una inspiración para otras fincas, otras comunidades. Personas de lugares lejanos vinieron a aprender cómo construir prosperidad sin renunciar a la justicia y la compasión. No había ningún secreto, solo había coraje, respeto y la decisión, consciente de vivir según valores que el mundo tan a menudo consideraba ingenuos o poco prácticos. Y así, en días soleados o tormentosos, el cielo seguía su curso, como un río profundo y silencioso. No era un lugar de perfección, nunca lo había sido. Fue un lugar de humanidad, de intentos y de nuevos comienzos, de caídas y ascensos. Fue sobre todo un testimonio del hecho de que el amor verdadero y el coraje moral no pertenecen a los libros de héroes lejanos. Pertenecen a las decisiones cotidianas, silenciosas y firmes que toma la gente común. Cuando alguien preguntaba por Dolores y Julián, los ancianos sonreían con un brillo en los ojos y decían: no eran santos ni mártires, eran simplemente humanos, pero humanos que se negaron a vivir de mentiras. Y en esa respuesta había más honor que en cualquier título o medalla que el mundo pudiera ofrecer. Los campos de El Cielo seguían floreciendo, como si cada flor llevara en sus pétalos el recuerdo de quienes se atrevieron a vivir contra la corriente. Y cada niño que creció allí aprendió desde temprano: no importa cuántas voces intenten silenciarte, no importa cuántos muros intenten aprisionarte, la verdad siempre es más fuerte que el miedo y el amor, siempre es más grande que el escándalo. Así, Dolores y Julián permanecieron vivos no solo en las historias contadas alrededor del fuego o en las páginas amarillentas de los libros de la biblioteca, sino también en sus gestos cotidianos, en el pan compartido, en la tierra respetada, en la acogida ofrecida sin preguntas. Se convirtieron en parte de la tierra misma de El Cielo, invisibles a los ojos, pero eternos en lo que realmente importaba. Y hoy, mientras el sol se pone sobre los campos dorados y los niños ríen bajo los árboles plantados hace tantos años, el cielo sigue susurrando a los vientos del México rural una verdad simple y poderosa: que el coraje de amar, de proteger y de decir la verdad, incluso frente a todo el mundo, es el legado más rico. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias que inspiran y transforman. Comparte tus pensamientos sobre el coraje de vivir la verdad en los comentarios. Mantengamos viva esta cadena de esperanza y dignidad. Hasta el próximo viaje.